Research. Flat Earth. La historia. Ciencia o ficción. Pachamama Flat presenta Fomenko, reconstruyendo la cronología. Este capítulo llega gracias a los desprogramates, jaque mate, pintados a mano y sin censura, envíos a todo el plano. Capítulo 1. ¿Conocemos nuestra historia? Desde la infancia acostumbramos a percibir la historia como una ciencia exacta del pasado. El antiguo Egipto, los babilonios, los romanos, el imperio de Alejandro Magno y Carlomagno, la Edad Media y el Renacimiento, los libros científicos, las exposiciones en los museos, las novelas históricas y las películas nos convencen de que se sabe casi todo sobre estos y otros periodos. Y de que a cualquier pregunta que se le cruce a una mente inquisitiva, habrá una respuesta lista por los historiadores. Los abundantes baches de historia que aún se encuentran no se consideran de carácter fundamental, y en el curso de nuevas investigaciones se irán rellenando gradualmente y pronto desaparecerán por completo. Sin embargo, si uno profundiza en nuestro pasado, se encontrará con muchas incoherencias y cosas extrañas. ¿Por qué? Por ejemplo, los pintores medievales, normalmente atentos a los detalles históricos, representaban a personajes bíblicos y antiguos como sus contemporáneos. ¿Cómo podían los antiguos guerreros matar a sus enemigos con bolas de bronce si el bronce no existía en aquella época? ¿Y de dónde procedían las armas de hierro en el antiguo Egipto? ¿Y por qué sobrevivieron tan pocos monumentos de la Edad Media pero quedaron tantos otros de periodos mucho más lejanos? Por lógica, debería ser al contrario. ¿En qué se basaba Iván el Terrible para decir que era descendiente directo del emperador romano Augusto? Parecería que estos y muchos otros misterios deberían obligar a los historiadores a estudiar nuestro pasado más de cerca, pero esto no ha sucedido hasta ahora, por lo que surge involuntariamente la pregunta: ¿realmente conocemos bien nuestra historia? Entonces, ¿qué es la historia y qué es la cronología? La historia son los hechos del pasado distribuidos a lo largo de una línea de tiempo. La cronología es la mismísima línea de tiempo, su parte superior es nuestro presente. Y su parte inferior es el periodo en el que la gente empezó a registrar los eventos que les sucedían. Hay que tener en cuenta que la versión tradicional de la historia, que hoy se considera la única verdadera, no siempre existió. Antes del siglo XVI no existía ningún tipo de cronología continua. En el mejor de los casos, la gente podía datar acontecimientos de hace 100 o 150 años. Todo lo que fuera más antiguo se perdía en la oscuridad de los tiempos. Las leyendas, mitos y fábulas llegaban a sus contemporáneos con grandes distorsiones. Y es por eso que surgió la necesidad de hacer una recopilación coherente y consistente de los acontecimientos más importantes de la civilización humana a partir de registros anuales, comenzando desde la antigüedad. Se cree que el padre de la cronología fue Eusebius Pampili, también conocido como Eusebio de Cesarea. Del siglo IV después de Cristo en la época del emperador romano Constantino. Pero desgraciadamente hoy no es posible leer sus crónicas completas, ya que el original está parcialmente destruido. Y el resto es una traducción voluntaria al latín del santo Eusebio Jerónimo.
En el siglo XIV, Constantino Nicéforo Calisto intentó escribir una nueva historia de los 3 primeros siglos. Pero no consiguió decir nada nuevo y se limitó a repetir lo escrito por Eusebius Pampili. En cambio, la cronología que conocemos actualmente fue creada y completada en las obras fundamentales de 2 cronólogos de los siglos XVI-XVII. El historiador y filósofo Joseph Justus Scaliger y el teólogo jesuita Dionisio Petavio. Es justamente su versión de la historia la que estudiamos y conocemos hoy en día. ¿En qué se basaba la cronología histórica de Petavio y Scaliger? Antes que todo se basaba en datos numéricos, recopilados de la Biblia así como también en cálculos astronómicos, que para esa época eran muy imprecisos y contenían muchos errores. A veces se equivocaban en centenas o incluso en miles de años. Así surgió la base de datos en la que se basó luego toda la cronología histórica. Por ejemplo, el día de la creación del mundo, sobre la cual los teólogos discutieron por centenas de años. La fecha de la creación del mundo. Se trata de un material muy interesante que hemos analizado. Resultó que en la época del siglo XVI y XVII había muchas versiones de las fechas de la creación del mundo. La cuestión no es escolástica, porque a partir de esta fecha contaban en muchas crónicas las fechas de los acontecimientos. Según a dónde situemos la creación del mundo, dependerán los acontecimientos que describen Tito Livio y Heródoto. Resultó ser que existían unas 20 versiones dispersas y muchas opiniones diferentes sobre cuándo fue la creación del mundo, y esas diferencias llegan a 3000 años. Por consiguiente, las cronologías que se basan en esta forma de contar los años tienen una divergencia fluctuante de 2 o 3000 años, que es una cantidad enorme. Otro punto de referencia muy importante en el que se basa la famosa historia de Tito Livio es el año de fundación de Roma, pero en la cronología de Roma hay tantas contradicciones que no solo no sabemos el año de su fundación, sino que ni sabemos el siglo de la misma. La versión oficial generalmente aceptada dice que fue fundada en el siglo VIII a.C. por los hermanos gemelos Rómulo y Remo, que fueron amamantados por la loba Luperca, símbolo de la ciudad. Pero existe otra versión, según la cual fue fundada por Eneo y Odiseo y le dieron su nombre por la diosa mitológica de Troya llamada Roma. Por cierto, así se escribe en latín. Roma. Pues bien, si esto es cierto, entonces la fundación de Roma tuvo lugar después de la guerra de Troya, en la que también participaron Eneo y Odiseo. O sea, no en el siglo VIII a.C., sino en el siglo XIII a.C. ¿Cómo concilias estas versiones? Resulta que Roma se fundó 500 años antes o que la guerra de Troya tuvo lugar 500 años después. No es un dato menor, ya que en la cronología romana se basa la historia de Grecia, Egipto y Europa occidental. En consecuencia, un cambio en la cronología romana implica un cambio en la historia de todos los estados asociados con ella. Otra circunstancia real es que el hombre moderno acostumbra a datar desde el comienzo de nuestra era o desde la Natividad de Cristo, que ocurrió hace 2023 años. Pero esto no siempre ha sido así. Se cree que por primera vez el año del nacimiento de Cristo lo calculó el romano Dionisio el Menor en el siglo VI después de Cristo, es decir, más de 500 años después del propio acontecimiento. Debido a la constante disputa sobre la exactitud de la fecha real del nacimiento de Cristo, el término antes de Cristo comenzó a ser utilizado en los documentos papales recién a partir del año 1431. Dejemos a un lado las diversas metodologías para determinar esta fecha y vayamos al detalle más específico que tenemos sobre la descripción del nacimiento del Salvador. La estrella de Belén. Cuando Jesús nació en Belén.
Vinieron a él los magos del oriente y preguntaron: ¿Dónde está el rey judío que ha nacido? Pues hemos visto su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. La estrella que vieron en el oriente estaba delante de ellos, y cuando finalmente llegaron y se detuvieron sobre el lugar, era justo el lugar donde estaba el niño. Según todos los relatos astronómicos, el Evangelio describe la aparición de una nueva estrella, que dio lugar a la nebulosa cangrejiforme en la constelación de Tauro. No fue hasta el siglo XX que los científicos se dieron cuenta de que esta superestrella nueva podría haber nacido en el periodo entre el año 1110 al 1170 de nuestra era. 2000 años atrás, nada de eso pudo haber sucedido en el cosmos. En general, la cronología no es un arte fácil. Hay que conocer distintas formas de registro de datos, comparar calendarios antiguos, saber analizar eclipses antiguos. Los cronólogos de la Edad Media apenas lo estaban aprendiendo. Por ejemplo, muchos cronólogos del siglo XIV, XV y XVI databan los acontecimientos por el día del equinoccio. El equinoccio es un acontecimiento muy delicado. Es muy difícil, sin instrumentos de medición, establecer exactamente en qué fecha el día es igual a la noche. Y un error de un día significa un error cronológico de aproximadamente unos 100 años. Si se equivocan por 5 días. Y hay ejemplos de tales errores. En las crónicas del siglo XV, el error era de 500 a 600 años. Sobre este tipo de cálculos inexactos se construyó la cronología de Scaliger, y junto con ella la versión comúnmente aceptada de la historia universal actual. Por lo general, los hechos históricos se construyen sobre los textos escritos en las crónicas. Pero los hechos reales pueden verse distorsionados en ellos. Tomemos como ejemplo las diferencias en las escrituras acerca de la creación de Roma. Ocurre seguido que una misma persona recibe nombres diferentes, según qué fuente lo nombre. Por lo general, las crónicas que relatan las versiones de los hechos son escritas muchos años o incluso siglos después del hecho en sí. Por lo tanto, si creemos que en tal o cual año, la mitad del mundo fue conquistada por Gengis Khan, no significa que quien haya escrito sobre ello fuera un testigo presencial. Además, las palabras y los nombres pueden haber cambiado de significado. Por ejemplo, antes los textos se escribían sin vocales. Y algunos tipos de escrituras árabes, por ejemplo, carecían por completo de signos para las vocales. Naturalmente, con el tiempo, las vocales no marcadas se confundieron y fueron sustituidas por otras. Luego lo leía un historiador, y ve las abreviaturas PRS. ¿Podría ser Persia? O tal vez París. O Prusia. O tomemos a Neápolis, o como se le llamaba en las crónicas antiguas a una ciudad nueva. Y así como a Neápolis en Italia, Cartago en Túnez también significa ciudad nueva. Había una Neápolis en Palestina. Neápolis escita, y ni hablar de Nóvgorod ruso. Si el cronólogo no brinda más detalles, es difícil comprender de cuál Neápolis estamos hablando. Lo mismo sucede con los nombres. En alguna parte del texto mencionan a un tal Charles, que en inglés suena como Charles, en francés como Charlet, y en español como Carlos. Entonces, ¿a cuál se refieren? ¿Al comandante inglés? ¿Al cortesano francés? ¿O al grandioso de España?
La interpretación correcta de los textos antiguos también es de gran importancia para la exactitud del datado, pero este no siempre es el caso. Por ejemplo, se conservan muchas listas de faraones egipcios que solo contienen sus nombres, sin indicar fechas ni hechos. Tampoco hay certeza de que todos ellos hayan sido exactamente faraones y no dignatarios de alto rango. Y de estas listas de nombres que los egiptólogos fabricaron innumerables dinastías. Los periodos de gobierno se acordaron de forma muy aproximada calculando unos 3 faraones por siglo. Los egiptólogos simplemente acordaron considerar que todos ellos eran faraones, y cada uno gobernó durante exactamente 33 años. Un planteamiento científico entre muchas comillas. Y en general, esta es la actitud hacia la cronología sobrevivido hasta nuestros días, y hoy en día los historiadores trabajan mayoritariamente sobre una cronología creada por otro, sin comprobar nada. Sin entender nada de cómo han llegado esas fechas a esos documentos, pero lo que sí saben es usar estas fechas para rellenar algún discurso político, agregarlas a todos los manuales de historia, inventar artículos científicos. Revuelven esas tablas solo para darle un formato de cientificismo a sus fantasías actuales. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los textos existentes sobre la historia de Egipto están escritos en griego, al menos existen. En cuanto a la historia de la India, no hay documentos en absoluto que puedan ser datados. Por supuesto, existen solo leyendas, cuentos populares, y muy pocas pruebas documentales. Para recrear la historia de la antigua India nos vemos obligados en gran medida a basarnos en los escritos de los geógrafos griegos y los viajeros árabes, que a menudo ni siquiera podían precisar con exactitud dónde se encontraba la India. La confundían con África, o incluso con Italia. Pero esto no impidió que la cronología de Scaliger calificara la historia de la India como una de las más antiguas de la Tierra. Otro motivo de imprecisiones cronológicas son las distintas formas de abreviatura en el registro de las fechas. Por ejemplo, el siglo III después del nacimiento de Cristo podría llamarse siglo III desde Cristo, y escribirse como X3, donde la X es la primera letra de la palabra Cristo. En la Edad Media este símbolo era el anagrama más común para el nombre de Cristo. En consecuencia, el primer siglo se escribía X1, el segundo como X2 y así sucesivamente. Es posible que de estas abreviaturas surgieran las denominaciones de los siglos adoptadas en la actualidad. Sin embargo, los posteriores cronólogos medievales empezaron a indicar la letra X como el número romano 10. Tal interpretación añade automáticamente 1000 años a la fecha original, y el siglo III se convierte inmediatamente en siglo XIII. Otra forma abreviada de grabar el nombre de Jesucristo podría haber sido la letra latina, I, que sale de la primera letra del nombre de Jesús. Y así la fecha que hoy interpretamos como 1300 años, podría haber significado originalmente y 300, es decir 300 años después de Cristo. Un claro ejemplo es la edad de la marca editorial Ludowicz y Elzewirich, supuestamente del año 1597. Este ejemplo es interesante porque tiene las fechas en números árabes y números romanos. Así como en la fecha 1524 en un grabado de Alberto Durero vemos que no solo la primera letra está separada por un punto del resto de los números, sino que está claramente escrita como una I latina con un punto, es decir, como la primera letra del nombre de Jesús. Así exactamente es, como la mala interpretación de las crónicas ha llevado a cambiar muchos siglos de la historia de los pueblos, en papel, por supuesto. Pero estas son las mismísimas fuentes escritas con las cuales estudiamos la historia del mundo. Los mapas medievales también merecen una atención especial. Estamos acostumbrados a ver en los mapas el este a la derecha,
el oeste a la izquierda y el norte arriba y el sur abajo. Pero no siempre fue así. Muchos mapas medievales estaban al revés y en ellos el oeste estaba a la derecha, el este está a la izquierda, exactamente como se ven en los mapas náuticos en el Atlas de Pietro Visconti. Por ejemplo, en el mapa del Mar Negro el norte está en la parte inferior, el sur en la parte superior y la península de Crimea se muestra al revés. Esto es un mapa del mar Mediterráneo. El este a la izquierda y el oeste a la derecha. Un mapa de España y África. África en la parte superior y España abajo. Y este es un mapa dado vuelta de Inglaterra y Francia. Francia a la izquierda, Inglaterra a la derecha. En los mapas antiguos encontramos cosas muy interesantes e incoherentes con la versión tradicional de la historia. En primer lugar, la geografía medieval era muy imprecisa y a ciudades completamente distintas se les podía designar el mismo nombre. Es así como las interconexiones modernas de acontecimientos históricos con tal o cual nombre geográfico distan mucho de ser siempre correctas, porque corresponden a las ideas modernas de los historiadores sobre dónde y cuándo, qué y cómo se llamaba. Pero si abrimos los mapas, vemos una imagen muy diferente del mundo. Esto es un mapa de la Enciclopedia Británica de 1771. Se puede ver que el Imperio ruso está representado como varios países diferentes. La mayor es la Tartaria de Moscú, con su capital en Tobolsk, que es 3 veces la superficie de Rusia, con su capital en San Petersburgo. Y luego están la Tartaria independiente con su capital en Samarcand y la Tartaria china con su capital en Qinyang. Esta información difícilmente puede considerarse falsa o de ficción, ya que la Enciclopedia Británica estaba en la cúspide del conocimiento teórico de la época. Porque entonces hoy no se sabe nada de estos estados. Y sobre todo, ¿de dónde sale el nombre Tartaria en los mapas del siglo XVIII? Sí, según la versión oficial de la historia, en ese momento el yugo tártaro-mongol no existía hace ya 300 años. Los historiadores modernos son muy reacios a discutir estos y otros miles de extraños misterios de su versión de la historia. Pueden observar que en los museos, mientras que usted pregunte cosas simples, se las responden con gusto. Pero cualquier pregunta sobre fechas o sobre estas extrañezas irrita al guía. Y ni hablar al personal de estos museos. Hoy en día, los museos, las galerías de arte y las colecciones privadas guardan muchos artefactos que supuestamente sirven como prueba de la versión aceptada de la historia humana. Por ejemplo, hay muchos objetos de bronce tradicionalmente atribuidos a la Edad de Bronce. Sin embargo, los historiadores por alguna razón no se avergüenzan por el hecho de que el bronce en la Edad de Bronce simplemente no podía fabricarse, porque el bronce es una aleación de cobre y estaño y el estaño fue descubierto recién en la Edad Media. Entonces, por el hecho de que el bronce no podría haber aparecido antes que el estaño, surge una legítima pregunta. ¿Cómo? Y sobre todo, ¿cuándo se hicieron estos artículos? ¿Cómo explicar que en la pirámide de Keops se hallaron objetos de hierro? ¿De dónde procedía el hierro? En el antiguo Egipto. Los historiadores afirman con insistencia que es un meteorito que cayó del cielo. Hipotéticamente, es posible que en el antiguo Egipto hayan habido meteoritos de hierro, pero las investigaciones llevadas a cabo en el siglo XX han demostrado que lo más probable es que este hierro se obtuviera industrialmente. También se hizo un hallazgo similar en la tumba de Tutankamón, en la momia del faraón que supuestamente vivió en el siglo XIV a.C. Encontraron dagas de oro y de metal. Aquí pues otro enigma entre muchos.
Se sabe que el vidrio es un material amorfo y que en plazo de 5 o 6 siglos, se cristaliza y se nubla. Por eso, por cierto, los famosos vitrales de la antigua catedral de Rheims en Francia perecen. ¿Cómo explicar entonces que las vasijas de vidrio fabricadas, como aseguran los historiadores, hace 10 o incluso 15 siglos no hayan perdido su forma original? Tal vez no haya ningún misterio en ello, simplemente la antigüedad de estos recipientes es algo exagerada, en cuyo caso se pueden explicar muchas cosas. Me parece que la historia carece de lógica en general. Hoy deberíamos enseñar no solo historia, sino muchas otras ciencias sociales utilizando la lógica. Sabes, en la vieja escuela, ahí por la mitad del siglo XX, existía esa asignatura, la lógica, pero hoy en día lamentablemente no existe. Yo la reviviría e intentaría que la lógica se aplique en la historia, y que no sea pisoteada. Hay muchas cosas de las que a los historiadores no les gusta hablar porque claramente contradicen lo aceptado por la historia y cronología. Tomemos, por ejemplo, una trama muy conocida en la pintura medieval que es el Calvario y la Pasión de Cristo. ¿Cómo representaban este acontecimiento los artistas? Resulta que estaban convencidos de que Palestina estaba cubierta de una vegetación exuberante, y Jerusalén estaba situada a orillas de un río caudaloso o un gran estrecho. Esta es la Catedral de San Lorenzo de Nuremberg. Una de las pinturas representa el descenso de la cruz del Salvador. Mira, puedes ver claramente el ancho río azul y las colinas. Esta es la catedral de la ciudad Aquisgrán. En este cuadro los grandes árboles ramificados son claramente visibles, un estrecho o un ancho río. Pero es que en Jerusalén simplemente no hay ni lo uno ni lo otro. Pero en este lienzo hay otro detalle curioso, junto a la cruz hay un hombre con un gorro de piel. Por cierto, en uno de los grabados de Durero, que representa el Vía Crucis de Cristo, también se puede ver un personaje vestido de forma similar, que también lleva un gorro de piel y un abrigo de piel de oveja. Entonces, según los artistas medievales, ¿qué clima había en Jerusalén? Ahora nos encontramos en Suecia, en el Museo Sueco del Palacio Real de la ciudad Uppsala. Este cuadro representa la procesión de Cristo de una forma un tanto inusual. Como puedes ver, los jinetes llevan turbantes y las astas de las banderas están rematadas con medias lunas. En las espaldas de los guerreros, los escudos tienen una media luna en uno y una cruz ortodoxa en el otro. Otra peculiaridad interesante que se observa a menudo en las pinturas medievales. No era poco frecuente que los artistas medievales representaran a personajes del Antiguo Testamento como sus contemporáneos. Este es un grabado de las crónicas de Florencia del siglo XV. Aquí, el personaje bíblico Josué que vivió mucho antes del nacimiento de Cristo, está representado como un típico caballero medieval. Y en las torres del antiguo Jericó, que están siendo asaltadas por Josué, tenemos cruces cristianas visibles. He aquí un icono de reverencia. La Santa Virgen se representa en un ambiente típicamente medieval rodeada de libros, que durante la vida de ella aún no existían. Esta es una Biblia del Museo Gutenberg en la ciudad Maguncia. Aquí, el ilustrador medieval armó a sus tropas del Antiguo Testamento con cañones bastante modernos para su época. En el cuadro El juicio de París de Lucas Cranach, que vivió en el siglo XIII a.C., se representa una armadura medieval. Y hay innumerables ejemplos como este. Los historiadores lo califican de anacronismo medieval. En su opinión, la Edad Media mezclaron de algún modo todos los conceptos y las épocas. Los artistas no eran más que personas profundamente ignorantes, pero hay ejemplos similares en la literatura de la época. Petrarca, por ejemplo,
por alguna razón prueba seriamente la falsedad de los privilegios dados a la austriaca Casa de Habsburgo por el mismísimo César. Parecería que no hay nada que probar. La falsificación es evidente ya que según la cronología comúnmente aceptada, a los Habsburgo y al César los separan miles de años. ¿Por qué entonces no era obvio para Petrarca, una de las mentes más brillantes del Renacimiento? Es algo sobre lo que hay que reflexionar. Los historiadores no tienen una comprensión muy clara de lo que es la historia. No tienen una distinción clara entre los conceptos del pasado, que ya fue y al que hoy solo podemos acceder a través de algunos recuerdos y artefactos. La historia que está hoy disponible en las estanterías de los libros, escrita por historiadores, que es algo que se puede admirar, resentir o regañar. Son dos cosas completamente distintas, y los historiadores no lo entienden. Otro problema del que tampoco se estila hablar es la falsificación. Es triste, pero es un hecho. No todos los artefactos antiguos son auténticos. Usualmente en la vida se introducen falsificaciones que pasan desapercibidas. Si las falsificaciones no han salido a la luz por una generación, entonces para las siguientes generaciones se convierten en auténticas. Por ejemplo, una de las falsificaciones más escandalosas de los últimos tiempos fue la falsificación de los frescos del Hospital del Espíritu Santo y de la Iglesia de Santa María en la ciudad alemana de Lübeck. Debido a los bombardeos del año 1942, parte del revoque de la iglesia se derrumbó. Debajo se descubrió un fresco del siglo XIII. Luego de la guerra, en el año 1948 se decidió restaurar los frescos. Se invitó a un tal Dietrich Fey, que, por cierto, ya estaba procesado por falsificación de una obra de arte, y él trajo a su ayudante, Lothar Malskat, también gran especialista en falsificaciones. Una vez terminada la restauración, Fey y Malskat anunciaron que habían conseguido descubrir un antiguo mural en la pared de la iglesia que estaban ocultos debajo de capas posteriores. Después de 3 años de trabajo, para el 70º aniversario de la ciudad se celebró la inauguración de la iglesia restaurada. Incluso se emitió un sello postal para conmemorar el acontecimiento. Probablemente, los frescos seguirían considerándose antiguos si las autoridades de la ciudad hubieran recompensado a los 2 restauradores por su trabajo. Pero la cruz la consiguió solamente Dietrich Fey. Malskat no recibió nada. Se sintió muy ofendido y confesó públicamente que a pedido de Fey, había borrado los frescos del siglo XIII, y guiándose por fotos pintó nuevos frescos. Una comisión especial inspeccionó los frescos y declaró que Malskat estaba mintiendo. Cuando el virtuoso restaurador pidió a los miembros de la comisión que observaran más de cerca los rostros de los santos, la comisión se quedó atónita. Los santos tenían el rostro de Gengis Khan, de Rasputin, de Marlene Dietrich, e incluso a la propia hermana de Malskat. El escándalo fue incrementando, y la comisión descubrió otras obras maestras de los restauradores, en particular, frescos falsos en la iglesia de Santa Catalina, en la misma ciudad de Lübeck. Por cierto, resultó que Malskat ni siquiera removió el antiguo revoque y le pintó directamente encima. En consecuencia, restaurar las pinturas del siglo XIII fue imposible y los frescos fueron destinados a morir en el tiempo. Y aquí es pertinente preguntarse hasta qué punto se puede dar crédito a las afirmaciones sobre la antigüedad de tal o cual mural. Si los frescos de Lübeck perecieron en 500 años, entonces, ¿qué hay de la datación de otros frescos, supuestamente aún más antiguos? ¿Y cuántas más falsificaciones siguen siendo consideradas verdaderas?
La mayoría de los historiadores rusos y occidentales están convencidos de que los eslavos son una de las razas más jóvenes de la Tierra y que en la época del César y de Alejandro, el Grande, los eslavos se vestían con pieles de animales. Y da ganas de ponerse a pensar en los etruscos. Se cree que incluso antes de la fundación de Roma, los etruscos vivían en ese territorio, y fueron ellos quienes fundieron la estatua de bronce de la Lupa Capitolina, lo que, por cierto, atestigua su capacidad de trabajar perfectamente los metales. Pero he aquí una maravilla. Habiendo dejado tras de sí muchos monumentos escritos, artículos finos, estatuas e incluso ciudades bien fortificadas, así Capua, Florencia, Boloña. Los etruscos de repente se desvanecieron sin rastros. En cuanto a los textos restantes, toda una generación de eruditos que ha estado trabajando en ellos ha sido incapaz de descifrarlos. En Italia existe incluso un dicho itrasken non ligatur, que traducido al ruso, significa el etrusco no se puede leer. Pero lo que es aún más sorprendente es que en Rusia se aprendió a leer el etrusco ya en el siglo XIX gracias a Tadeusz Wielański, que sugirió que el etrusco era una lengua cercana a la eslava, incluso confeccionó un alfabeto etrusco. No había nada sorprendente en ello. Resultó que estas letras etruscas coinciden en un tercio con el cirílico. Si utilizamos el alfabeto de Wielański, entonces para nosotros los textos supuestamente no legibles y las inscripciones ni siquiera necesitan traducción. Juzguen por sí mismos. Este es un original con texto etrusco. Boludayu moyet brit estoyo mirli chalet toyezat daye. He aquí la traducción completamente obvia. Doy mi voluntad, puede ser que mi querido lo esté anhelando. Significa que etrusco puede considerarse perfectamente una variante del eslavo, que surgió y se expandió aún antes de la fundación de Roma. Esto conduce, por decirlo suavemente, a una especie de revisión de toda la historia de la humanidad hacia atrás, una revisión de los puntos de vista tradicionales sobre los propios eslavos que, durante el apogeo de la gran civilización europea, supuestamente vivían en algún recoveco de los márgenes de Europa y no desempeñaban ningún papel importante en la historia mundial, ya que mientras en Europa inauguraban universidades, Rusia estaba bajo el dominio de los tártaro-mongoles. Se nos dice que supuestamente una horda de nómades salvajes salió de las polvorientas estepas desoladas y desiertos pedregosos de Mongolia. Marchó miles de kilómetros, llegó a Rusia, conquistó ese estado poderoso, siguió adelante, conquistó algunos países de Europa occidental, fue aún más lejos, entró en Egipto y plantó allí una dinastía de mamelucos. Luego desapareció misteriosamente, dejando solo un tal imperio mongol de no se sabe bien quién ni cómo fue creado. El imperio de 300 años de Genghis Khan no dejó tras sí crónicas ni documentos gubernamentales en idioma mongol. No. Se conservaron los diplomas de los grandes duques, de los fueros clericales y los documentos eclesiásticos, pero solo en ruso. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo gobernaban y no dejaban nada tras de sí? Así que tal vez tuviera razón el científico ruso Lev Gumilyov, que afirmaba que la teoría del yugo tártaro-mongol en Rusia fue creada en el siglo XVIII bajo la influencia de las ideas del origen supuestamente árabe de los rusos, y los autores de esta idea, los extranjeros Miller y Schlosser, solo cumplían una determinada orden política. Otro misterio de la historia rusa. Porque el libro de Zenasties Nikitin Un viaje a la India, escrito para un lector ruso, en parte está escrito en árabe. Y no son citas de los autores árabes. La narración pasa suavemente del ruso al árabe y viceversa. Entonces resulta que en Rusia se hablaban dos lenguas en aquella época, si no, ¿para quién se escribió? Esta versión también se confirma en las inscripciones de las antiguas armas rusas hechas en árabe.
Hoy en día se cree comúnmente que estas armas se fabricaron supuestamente en Turquía, Persia y otros países musulmanes. Porque entonces, incluso en la época de los primeros Romanov, es decir, ya en el siglo XVII, los armeros rusos decoraban las armas con caracteres árabes e inscripciones, e incluso las armas reales, que hoy se guardan en la armería. O tomemos el casco de acero del zar Mikhail Fyodorovich. Alrededor de las puntas del casco, hay una tira de refranes árabes. Uno de ellos suena como Babasir al-Mumni, que se traduce como haz felices a los fieles. También hay muchos enigmas relacionados con los zares rusos. Por ejemplo, se suele creer que durante el reinado de Iván el Terrible, Rusia era un estado débil y no tenía gran influencia sobre sus estados vecinos. Pero he aquí un hecho interesante. Hasta el día de hoy los museos europeos conservan cartas de Iván el Terrible a los monarcas europeos, cuyo tono es asombroso. He aquí, por ejemplo, cómo suena la carta de Iván el Terrible al rey Gustavo I de Suecia, cuyo original se conserva en los archivos en Suecia. Tu linaje es de hombre común, y no de monarca. Cuando desde Nóvgorod los gobernadores del gran rey soberano de la Gran Rusia envíen a su embajador al rey Gustav, el rey Gustav de Suecia deberá ante este embajador besar la cruz, ya que no podrá escapar de nuestros gobernadores. Es decir, Iván el Terrible no consideraba al rey sueco como su par. Continuamos leyendo. Porque honramos al rey Magnus con nuestra ciudad Polchev y otras ciudades. Porque nosotros somos libres de hacer la voluntad de Dios con nuestro territorio. Entonces resulta que Iván el Terrible consideraba a Europa como su feudo, y a los monarcas de allí como vasallos, que no tenían derecho a apelar a él directamente, sino solo a través de intermediarios. Esto lo explicaba así: del César Augusto viene nuestro linaje. Pero, quizás se trate de un ejemplo aislado, porque Gustavo I no fue rey heredero, sino electo. Aquí otra carta de Iván el Terrible dirigida a otro monarca europeo, Elizabeth I Tudor. Se conserva en los archivos de Londres. Aquí el zar Iván se refiere a sí mismo respetuosamente como nosotros, pero se dirige a la reina de Inglaterra con un despectivo tú, y al final de la carta incluso la llama vulgar doncella. Los historiadores explican ese tono despectivo por una enfermedad mental de Iván el Terrible. Porque entonces, ¿las monarquías europeas reconocían su linaje? ¿Y si Iván el Terrible pudiera ser realmente descendiente del César Augusto? Se supone que están separados por 1,5 millar de años. O quizás sea mucho menos. Aquí hay otro ejemplo. Uno de los tesoros nacionales de Francia era la antigua Biblia eslava, que fue traída como regalo a su esposo Enrique I, la princesa Ana Yaroslavna, hija de Yaroslav el Sabio. Durante muchos siglos, esta Biblia se utilizó en las ceremonias de coronación de los reyes franceses. ¿Por qué la Biblia eslava se convirtió en objeto de valor familiar para los reyes católicos? Además, Enrique I personalmente se encontró con la novia en la frontera. Para el monarca francés este matrimonio era mucho más honorable que para la princesa rusa. Pregunta legítima: ¿cómo puede ser que durante varios siglos, ni siquiera las mejores mentes de los tiempos hayan notado numerosas incongruencias en la historia? Por supuesto que lo hicieron. Cada nueva generación de estudiosos ha tenido muchas dificultades para conciliar muchos de los datos cronológicos con la versión oficial de Scaliger y Petavio. Isaac Newton, a principios del siglo XVIII, basándose en las ciencias naturales, transformó notablemente la cronología de Scaliger.
En general, la cronología de Newton es sustancialmente más corta que la oficial de hoy en día. La mayoría de los acontecimientos fechados antes de Alejandro el Grande los desplazó hacia arriba en la línea de tiempo, es decir, los rejuveneció. Esta revisión de la cronología de Scaliger no es tan radical como en los escritos posteriores. Pero Newton entendió bien en cuál dirección había que modificar la cronología y no se salió del límite de nuestra era. Creía que a partir del siglo IV después de Cristo, la cronología era fiable. Jean Ardouin, el director de la Biblioteca Real Francesa, profesor de teología, afirmaba ya en el año 1690 que gran parte de las obras de la antigüedad eran falsificaciones, escritas por monjes en el siglo XIII. Ardouin era la autoridad incuestionable no solo en teología, sino también en arqueología, filología y muchas otras ciencias. Mijaíl Lomonosov. A mediados del siglo XVIII, Lomonosov se opuso a la nueva versión de la historia rusa que estaban creando ante sus ojos los alemanes Miller y Bayer, por lo que criticó duramente la tesis recién publicada por Miller sobre el origen del nombre y el pueblo de Rusia. Escribió unas reseñas fulminantes acerca de los trabajos de Bayer. Me parece que se asemeja a un sacerdote disfrazado con togas y sotanas. Da respuestas totalmente dudosas, oscuras, incomprensibles y absolutamente salvajes. Así comenzó la lucha por la historia rusa. Robert Boldhoff, filólogo alemán del siglo XIX. Robert Boldhoff, investigando la antigua poesía de Homero, Sófocles y Aristóteles, descubrió que el estilo de sus obras le recuerdan la manera de los trovadores medievales, y que en el latín se percibe la influencia de la lengua italiana y alemana. Boldhoff llegó a la conclusión de que todos estos escritores antiguos eran en realidad humanistas italianos del Renacimiento. Theodor Mommsen. Teodoro Mommsen fue un historiador alemán del siglo XIX. Fue uno de los principales representantes de una corriente académica llamada hipercriticismo. Mommsen escribió sobre las explícitas discordancias en la cronología romana. Fue el quien llamó la atención sobre la discrepancia en la datación de un acontecimiento tan importante como la fundación de Roma. Hay una discrepancia de 500 años. Nikolai Morozov. El destino de Nikolai Morozov no fue fácil. A los 20 años Morozov se hizo miembro de una organización nacionalista. En el 1881 fue condenado a cadena perpetua y fue encarcelado en una fortaleza rusa. Allí estudió por su cuenta química, física, astronomía, matemáticas e historia. Fue puesto en libertad en 1905 tras pasar casi 25 años en prisión. Tras su liberación se dedicó activamente a actividades científicas y pedagógicas y después de la Revolución de Octubre se convirtió en director del Instituto de Ciencias Naturales de Leskov. Planteó y justificó en parte la hipótesis fundamental de que la cronología de la antigüedad propuesta por Scaliger se alargó bastante de manera artificial y debe revisarse hasta el siglo VI de nuestra era. Esta hipótesis se basa en las repeticiones que encontró. ¿Qué significa esto? Morozov sugirió que distintos textos históricos databan los mismos acontecimientos en años diferentes. Esto podría deberse a las transcripciones o a la traducción de los textos hecha por distintos cronólogos europeos, de modo que más tarde los mismos acontecimientos se percibieron como hechos completamente distintos y sin relación entre sí. Se databan y se colocaban en un eje cronológico, independientemente unas de otras, y el resultado fue que en la cronología se formaron duplicados o reflejos, fantasma de los periodos históricos reales. En los anales de los distintos siglos aparecen dinastías de gobernantes con biografías sorprendentemente similares, como Augusto y Constantino I, ambos descendientes de familias humildes y valientes guerreros marcados por anteriores emperadores.
por César y Diocleciano respectivamente por su inteligencia y valentía. Ambos tenían enemigos internos por los cuales luego surgieron guerras, de las que ambos salieron victoriosos y se convirtieron en únicos gobernantes. Luego siguen muchas más coincidencias incluyendo la muerte de ambos. Ambos se enfermaron repentinamente y murieron en el camino. Se pueden rastrear similitudes similares en otros pares de emperadores. Fomenko. Pero, ¿es realmente tan importante conocer la verdadera historia? De hecho, ¿qué importancia tiene para la persona media moderna? ¿Cuándo se fundó Roma? ¿500 años antes o 500 años después? ¿Cuándo tuvo lugar la guerra de Peloponeso? Y cientos de otras guerras. ¿Qué tiene que ver todo esto con la vida cotidiana, con sus problemas y preocupaciones? ¿Conocer esta nueva historia lo hará más feliz, exitoso, más rico? La cronología desde nuestro punto de vista es la cresta de la historia, es la columna vertebral de la historia. Y si resulta que si esta columna vertebral no funciona, no tiene fortaleza, entonces todo el edificio de la historia se derrumbará. Es por eso que los historiadores le temen tanto a nuestra crítica de la cronología. En la historia han habido muchos ejemplos de decisiones políticas, yo diría decisiones políticas muy importantes, que han conducido a resultados catastróficos. Y se tomaron teniendo en cuenta la historia. Eso realmente sucedió y sucedió muchas veces. La cronología sustenta todo el edificio de la historia. Dependiendo de cuáles son las fechas, tendremos una versión diferente de la historia. Pero no solo una versión de la historia, la fecha determina nuestra visión de la cultura, del lenguaje, de la historia de la civilización, y la forma en que ha evolucionado la humanidad. Un cambio de fecha afecta a todo esto radicalmente. Muchos hechos de la modernidad y de épocas cercanas del siglo XIX reciben un nuevo foco de atención. Si se sabe cuál fue la historia correcta, antes del siglo XVII. Entonces, ¿cómo determinan los historiadores las fechas históricas? ¿Cómo confeccionan esta escala del tiempo? ¿Qué métodos utilizan para ello y es posible comprobar su eficacia? Nuestra próxima película te hablará de ello. Pachamama Flat.
construyen a preguntar.